Buenos días. Primeramente, mi gran agradecimiento a Javier, a nuestro querido compañero Javier Calvo, que, bueno, y a él y a todo el servicio. A todo el servicio porque son muchos los años que estamos ya trabajando juntos y de algún modo nos sentimos muy agradecidos por esa extrema colaboración que siempre tenemos. El tema lo ha desarrollado la introducción él perfectamente y quiero dejar muy claro de que mi postura, y sin ningún tipo de... También lo tengo que decir, como no, cuando uno presenta algo como vamos a hablar, pues yo desde luego no tengo ningún tipo de conflicto de intereses, lo tengo que decir así de claro, como tampoco lo tiene ninguno de los anteriores, como está claro el doctor Calvo ni Leticia Bagán. Y lo que vamos a hablar es de la realidad que digo, comparto los mismos criterios que desde luego ha presentado el doctor Calvo. Dentro de compartir esos mismos criterios, es cierto que tengo que explicar lo que vemos, y lo que vemos como clínico que soy, nuestra experiencia de esta situación. Pues vamos adelante, vamos a ver. Este es el título que en su momento el doctor Calvo y, bueno, y todo el servicio me recomendaron que diera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo ha dicho él. Estamos hablando de una situación que empezó en el año, se describió en el año 2003, por lo tanto no hace tantos años, que se denominó entonces osteonecrosis de los maxilares asociadas a fármacos y que en aquel momento se describió asociada a fármacos empleados en tratamiento del cáncer. Cáncer, sobre todo pacientes con mieloma múltiple y pacientes con cánceres metastásicos como cánceres de mama. Ahí fue como se describieron los 37 primeros casos, como digo, en el año ya 2003. A partir de ese momento, si ustedes, cualquiera de ustedes, hace una búsqueda en la literatura, pues verán que la cantidad de artículos que se han publicado, de divulgaciones, es altísima. Al final, lo que tenemos claro, y así empezamos, es qué es una osteonecrosis. Pues hoy se entiende una osteonecrosis como la situación patológica que ocurre en un paciente que o bien ha recibido o bien está todavía en tratamiento de un fármaco antirresortivo, como ha dicho anteriormente Javier, o algún fármaco antiangiogénico. Y que ese paciente que ha recibido o está en tratamiento, en un momento determinado, desarrolla una o varias exposiciones óseas a nivel del hueso maxilar, de la mandíbula o del maxilar. Lo cierto es que esas exposiciones óseas se manifiestan con un hueso necrótico. A veces, y esto es una pequeña modificación que ha habido posteriormente a la definición del 2003, a veces ni siquiera hay exposición ósea, hay una fístula por donde drena, donde se produce una supuración constante. Todo esto con una ausencia de cicatrización, persistiendo esa zona de exposición ósea durante por lo menos 8 semanas como criterio aceptado por todos. Y un requisito excluyente para que se dé esto, ¿no? El que no haya sido tratado este paciente con radioterapia o bien esa lesión sea una metástasis y podamos o nos cree la duda de que pudiera ser una osteonecrosis cuando realmente es una metástasis. Por lo tanto, esto es como de algún modo definimos y aceptamos hoy lo que es una osteonecrosis de los maxilares. Como he dicho anteriormente, esto se describió en el año 2003, repito, con pacientes oncológicos. Como hace también Javier, pues cada uno tiene que decir con humildad y con claridad, pero claridad lo que uno ve y lo que uno hace, ¿no? Lo que uno hace es que ve pacientes que a veces uno no sabe ni lo que son, lo que tiene. A mí me ocurrió, si esto fue descrito en el 2003, que en el 2002 yo vi a este paciente. Era un paciente oncológico, yo no tenía ni idea de lo que era esto, porque no estaba descrito todavía, y eran unas exposiciones, como están viendo aquí, en los 4 cuadrantes de la boca. Un paciente que me remitieron y que tenía
el hueso del maxilar, aquí en la mandíbula a la derecha, aquí en la izquierda, ven todo esto que ven es el hueso abierto completamente y necrótico. Un año después, pues ya, cuando esto se describió, pues ya le pusimos nombre. Pero así empezó esta situación y los pacientes que veíamos se manifestaban así o así. Se trata de exposiciones óseas, como están viendo aquí, o bien aquí, que se acompañan, como ven ahí alrededor de los dientes, de zonas de una necrosis, y que cuando abrimos ese hueso, como ven ahí estamos sacando, son todos los pacientes que les pongo son todos pacientes que personalmente he vivido, y ahí ven cómo sale ese hueso necrótico. Bueno, pues esto es una osteonecrosis, lo que estamos hablando de estas zonas de exposición ósea. Me hacían la pregunta en el título, ¿no?, después de definirlo, pues, ¿cuál es la incidencia? ¿Y cómo ocurre? Esto lo ha dicho el doctor Calvo y en modo, pues, excelente. ¿Qué digo? Comparto, y no porque esté delante, pero comparto totalmente después de muchos años de ver pacientes con esta situación. Digo que no voy a repetir lo que él ya ha dicho, porque lo ha dicho perfectamente, de que hay unos fármacos, bisfosfonatos, que fue como inicialmente se describió con los intravenosos, concretamente con el ácido zoledrónico y con el pamidronato, a nivel de pacientes oncológicos, pero también luego, posteriormente, se ha descrito con bisfosfonatos orales. Y posteriormente, como él también ha dicho, con el denosumab, tanto con el Prolia como con el denosumab cuando se utiliza en pacientes oncológicos que se les geva. Pero es que también se ha descrito esta situación con fármacos antiangiogénicos, sobre todo en el tratamiento del cáncer, como por ejemplo ahí tienen una lista, y sobre todo con el bevacizumab y el sunitinib. Por lo tanto, la lista, pero ya como casos anecdóticos a veces de algún reporte muy aislado, se van señalando ante determinados fármacos esta osteonecrosis. Pero como se ha dicho anteriormente, donde más se ha señalado es con el bisfosfonato o bisfosfonatos y con en este momento, con el denosumab. Si contestamos a esa pregunta, la ha dicho el doctor Calvo, la ha dicho. ¿Con qué frecuencia vemos esto? Pues no tiene nada que ver. Si estamos hablando de un paciente oncológico, que son los primeros que veíamos en su momento con osteonecrosis, así es un paciente pues, que recibe dosis, no dosis altas, lo que entendemos, pues como ustedes están escuchando hoy, para la osteoporosis. Si es un paciente oncológico que recibe dosis altas, que cada 3 o 4, cada 28 días le ponen un ciclo con un zoledrónico, pues estos pacientes, la posibilidad de que tengan osteonecrosis está entre el 0,8 al 12%. Un poquito más baja, pero dentro de esos rangos de alrededor no hasta el 10%, entre el 0,2 al 7,7% de los pacientes oncológicos que reciben tratamientos, como están viendo ahí, con bisfosfonatos, en este caso zoledrónico. Pero como él también ha dicho, y aunque parezca que no estamos repitiendo, pero es cierto que es bueno que lancemos el mismo mensaje para que dos especialistas diferentes pues concordemos, pues efectivamente, si hablamos de bisfosfonatos, ahora sí orales, para la osteoporosis, fíjense las cifras, que son muy bajas. 0,01 en estudios de Ruggiero, en este autor, es uno, por no decir para mí, el que más experiencia y por lo menos más aportación científica ha realizado, trabaja en Estados Unidos, en Nueva York, y es una de las personas que más ha aportado a la osteonecrosis. Bueno, pues este hombre habla del 0,01, otros hablan de estas cifras, otros todavía más bajas. Quiero decir que no tienen nada que ver, si antes estamos hablando, y vuelvo atrás, de cifras hasta el 7,7% de los pacientes que reciben bisfosfonatos a altas dosis, digo que si es paciente con osteoporosis, las cifras, pues ya ven que son pues infinitamente inferiores. Y esto es fundamental que lo sepamos. Él ha dicho, y repito, me ha encantado, como no, y lo digo porque no esto porque esté delante, sino porque me ha encantado esos mensajes claros de que esas balanzas, ¿no?, de que hay que ver
efectivamente, yo ahora resultará que cuando me escuchen todo el resto de la presentación, dirán, hombre, esa balanza, con todo lo que está presentando este hombre aquí de osteonecrosis, sí, a pesar de eso, a pesar de lo que yo les vaya a decir ahora, a continuación de mi experiencia o de los casos que he visto, a pesar de ello, totalmente de acuerdo, que la balanza siempre debe de ser y es más beneficioso el empleo de estos fármacos que los posibles efectos que veremos. Lo cierto es que estamos hablando de una situación multifactorial donde hay unos factores importantísimos, aparte del fármaco. Los factores importantísimos son el trauma local nuestro, creado por nosotros muchas veces. Los odontólogos, estomatólogos, yo no soy odontólogo, bueno, los odontólogos, estomatólogos, lo que sí que se crea cuando, por ejemplo, se hace una extracción dental, cuando se quita una muela. Ese trauma, o incluso lo que estamos hablando como la infección preexistente ahí, como una periodontitis, esto es lo que hoy más importancia se le está dando en los trabajos, digo, más recientes en la osteonecrosis, como factor predisponente a esta situación. Así que repetimos, la infección preexistente en esa zona de la encía, donde se va a quitar a lo mejor una muela, junto al trauma de lo que es en ese hueso alveolar, por supuesto en un paciente que tiene esos fármacos, que va a facilitar, pues, por esa disminución del recambio óseo, el que se pudiera producir esta situación. Digo que cada día más se está dando más importancia a esto. Estoy repitiendo todo el rato lo mismo. Las infecciones bacterianas preexistentes a nivel periodontal de la encía en estos pacientes que se les va a hacer, por ejemplo, una extracción dental. Bueno, pues si esto es lo que, de un modo resumido, muy resumido, decimos como patogénicamente lo que está sucediendo, ahora lo que nos toca es decir, pues ponernos un poco al descubierto, al desnudo, y decir, bueno, ¿y usted qué ha hecho? ¿Qué ha visto? ¿Usted cuál es su experiencia real? ¿Humilde, real o no? Pero esta es la experiencia. Insisto que esta experiencia nos ha llegado a entender el mismo planteamiento, el mismo criterio, después de muchos años de lo que ha dicho el doctor Calvo. Después de ver muchos pacientes, como ahora verán, con esta situación, al final llegamos a esa misma conclusión. Bueno, la situación es esta, que yo, como digo, esto fue descrito, y acabo de decir, esta situación en el 2003, ya veíamos algún paciente, como los he puesto uno, el 2002, pero no teníamos ni idea de lo que era aquello. Conclusión es que en el 2005, esta es la primera serie en Europa, en una revista de impacto, que hubo de osteonecrosis, en este caso con pacientes oncológicos. A mí me costó muchísimo publicar ese artículo porque no acababa la editorial de creerse esta situación, pero al final, en el 2000, yo lo mandé ese artículo en enero del 2004 y al final, el 2005, después de múltiples revisiones, lo aceptaron. Yo no me atrevía, porque no tenía ni idea de esto, a poner el título exacto. Yo digo, ¿qué pongo yo aquí? Avascular, necrosis de los maxilares en pacientes, no tenía muy claro. Lo que sí que sabía es que teníamos una relación con estos bisfosfonatos. Este artículo pues lleva ya 174 citas en JCR, citado por otros artículos en su momento. Esto fue en el 2005. En el 12, y en colaboración con el Servicio de Reumatología y de Oncología, pues íbamos viendo más pacientes. Y ya, si teníamos 10 en el 2005, en el 2012 presentamos ya, pues como ven aquí, 112. 112 en una revista de impacto, como es esa, Oral Oncology, que está en el primer decil de la categoría. Estamos hablando de es una revista importante, no porque la hayamos publicado nosotros, sino porque es la revista, lo pueden comprobar. Ya publicamos 112 casos. Estamos hablando del 2012. He dicho 2005, 10, aquí 2012. Pero como bien ha dicho mi querido amigo Javier, empezamos a ver por el año 2016 casos con osteoporosis
y me fui a hablar con él. Bueno, los dos hablamos y dijimos, ¿qué te parece, Javier? Y yo le agradecí mucho que él quisiera firmar conmigo ese artículo, porque ya presentábamos una serie de casos como él ha dicho. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Él lo ha dicho, de que él analizó uno a uno todos esos pacientes desde su especialidad, yo desde la mía, y comprobó, como él ha dicho, de que de 12 pacientes, una cosa así, pues 10 de ellos se les había dado el denosumab sin justificación adecuada o la que requería. Bueno, ahí está el mensaje que en ese artículo se puso con esos 10 casos. Ya si seguimos un poquito más y vamos avanzando, 2016, pues el 2016, Leticia, que la tiene aquí delante, que fue el motivo de su tesis doctoral, por eso entiendo que la han invitado a participar, ya presentó 183 casos de pacientes vistos aquí, todos vistos aquí, todos vistos aquí en este hospital. 183 casos documentados. Bueno, ¿y cuál es la situación de este año? Y les juro que es verdad, no estoy aquí poniendo cifras. Esto es lo que yo, el otro día buscando los datos, actualizándolos, pues esta es nuestra experiencia ante esta situación de este servicio. Tenemos recogidos a fecha de ahora 250 casos completamente documentados de osteonecrosis, desde el 2003 hasta hoy. De ellos, pues de denosumab tenemos solamente 39. A pesar de esa cifra tan alta, no paro de repetir el mensaje de que esa experiencia de esos años y de esos números tan altos de pacientes que hemos vivido, hemos tratado y seguimos viendo, nos hace ver la idea, de la misma manera como ha dicho el doctor Calvo, de que esto existe, pero más peligroso es pues quizás la retirada del fármaco. Nuestra experiencia es esa y es de lo que yo voy a hablar, para no contarles más cosas, sino decir la realidad de este servicio y de este hospital, de que la mayoría de nuestros pacientes, de esos 250, tienen como antecedentes una extracción dental, casi el 70%. Como ven, menos con implantes, pero sobre todo 70% extracción dental. Si hablamos de dónde se localiza, pues la mayoría es en la mandíbula. El hueso de la mandíbula es muy diferente al hueso del maxilar, muy diferente. Tú lo ves de lo que es la mandíbula, la capacidad de regeneración de ese hueso es completamente diferente. Esto nos hace que la mandíbula sea mucho más proclive a que desarrollen esta osteonecrosis. El 74, casi 75% de los pacientes nuestros están ahí, en la mandíbula. Es verdad que tenemos un 16% y hay algunas situaciones que tenemos combinados los dos. Esto es menos, pero sobre todo mandíbula. Ahí lo tienen. ¿Y qué es lo que nos cuentan estos pacientes? Bueno, nos cuentan pues que tienen un dolor, que tienen un absceso en esa zona, quizás, posible supuración, o una fístula intraoral, o fístulas extraorales, y como les he dicho, no todos tienen una exposición ósea, alrededor del 80%. El 20% restante, no esperemos encontrar el hueso abierto, sino que vamos a encontrar una fístula ahí en esa área. Esto es lo que normalmente encontramos en estos pacientes. Y ahora me vais a permitir pues, que ponga algún ejemplo clínico de estos pacientes que digo personalmente hemos vivido a lo largo de estos años. Aquí vemos una exposición ósea. Son pacientes nuestros, ninguno de ellos está cogido de fotos de ningún lado. Aquí tenemos otra exposición. Es un constante denominador común lo que vemos. Un hueso abierto con este color blanco, amarillento, necrótico, que ahí está. O incluso, como he dicho, a veces una pequeñita fístula, como vemos ahí. Bueno, tengo que decir otra cosa. Dirán, pues, ¿cuánta incidencia tiene esto en este hospital, en este departamento? Pues la verdad es que no es así. Yo tengo que decirles que más del 80% de los pacientes que yo he vivido, de esos 250, no son de este departamento, muchos más. Nuestro servicio fue desde hace años, según la Consellería,
servicio de referencia y nosotros pues nos mandan muchos pacientes de fuera. Ahora ya no tanto, porque, como él ha dicho, todo el mundo conoce esta situación, pero hemos estado muchos años viendo pacientes del clínico, de otros sitios, que hace que esa cifra no sea una cifra objetivamente, ni mucho menos proporcionalmente a lo que podríamos imaginarnos de lo que puede existir en este departamento. De ningún modo. Eso está completamente desfasado. Son 250 casos, pero de muchos sitios que no son ni mucho menos el porcentaje mayor de aquí, ni mucho menos. Quería hacer esta aclaración para que no intentáramos extrapolar si tienen 250 casos por el número. Bueno, no es así. Esas cifras no son las que nos pueden representar la incidencia en nuestro departamento, ni muchísimo menos. Bueno, aquí tenemos un área de fístula ahí, como vemos aquí, o aquí lo vemos muy bien, cómo va saliendo el contenido supurativo purulento en esa área, sin ver todavía hueso abierto. Estos son casos muy recientes, que yo seleccionando para la conferencia digo, pues voy a ponerles los últimos, bueno, del último año. Esto es de julio, ahí lo ven, o este otro sí, este otro es un dato muy característico. Como empieza a abrirse la zona esta de encía y se ve, aquí no se ha quitado ninguna muela, aquí está todo, pero a pesar de todo ha habido un traumatismo porque tiene unos torus son estas excrescencias muy frecuentes en la mandíbula, ha habido un traumatismo comiendo y ese traumatismo ha provocado una ulcerita, esa ulcerita exposición y a partir de ahí pues tenemos el problema. O aquí, aquí tenemos la misma situación, pero aquí sí que se ha quitado una muela. Se ha quitado una muela y te viene el paciente al cabo de unos días y te dice, oiga, al cabo de unos días, no, al cabo del mes y medio, dice, oiga, no me duele, porque todavía no me duele. Pero esto, ¿qué ha pasado? Porque no se me cierra. Entonces, cuando tú ves esto, ya te das cuenta de que efectivamente pues estás ya ante una osteonecrosis. O con los implantes. Estos son implantes en la parte de abajo de la mandíbula, ¿verdad? Ahí ven varios implantes. Y lo que yo quiero es que se fijen, es un paciente reciente, como ven ahí, menos de un año, en esto blanquito que hay aquí. Esto blanquito que empieza a ver alrededor del implante son exposiciones óseas. Esto es ya una osteonecrosis incipiente, pero osteonecrosis. O aquí, que aquí no se ha quitado ningún diente, pero hay una infección periodontal en la encía previa, preexistente. Esa infección ha favorecido que se produzca una ulceración y una exposición de ese hueso. Ahí lo tienen. Bien. O incluso con un aspecto más necrótico, como en este otro paciente, como lo ven aquí, con ese aspecto negruzco de lo que es el hueso que no es vital. Bien. O aquí, este es de septiembre, en el que vemos, este sí que es un caso oncológico, en el que efectivamente pues ven aquí toda la mandíbula abierta, como están comprobando aquí en esta parte de la derecha inferior en la mandíbula. O aquí, también de septiembre, ahí ven cómo se queda, esta es la imagen, es que es una imagen que cuando uno ve un paciente ya no tiene ninguna duda a diagnosticar otros, porque se ve el hueso, como están viendo aquí, abierto. ¿Qué es lo que deseamos? Pues deseamos a ver si conseguimos eliminar esto fácilmente. Pero ahí está ese hueso, o aquí, en la parte de arriba, este también del 2019. Un hueso, como ven ahí, con un aspecto perforado, un hueso porótico, un hueso necrótico, como el que estamos viendo en la zona del maxilar superior. Bien, este es un caso, no, este es el único que no es mío, este lo vio Leticia, fuera de aquí del hospital, pero es un paciente de Castellón que le mandaron a ella, oncológico también, ya no de osteoporosis, y fíjense, para ver lo que es una osteonecrosis con este hueso necrótico afectando gran parte de la mandíbula. Bien, ¿qué es lo que buscamos? ¿Y qué es lo que hemos observado con el denosumab diferente a los bifosfonatos? Que aquellos más relacionados con el denosumab conseguimos de un modo más sencillo que esto se resuelva. Esto es un caso que me ven ahí fotografiándolo y ven a continuación
a continuación cómo, de un modo sencillito, porque nos permite con el denosumab, estos procedimientos más sencillos, eliminar ese secuestro, como ven aquí, se ha eliminado, y ahí está el secuestro fuera. O este otro, que ven aquí, alrededor del diente, o este otro, que ven ahí como una pelotita que sale, que es huesos de nuevo necrótico, con un secuestro claro, y ahí ven cómo lo hemos eliminado de un modo sencillo. Esto sí que lo estamos, esto es lo que hay, ¿no? Que con los años, digo, uno va viendo el comportamiento diferente, y es muy diferente. Y se lo digo por experiencia humilde, pero clara experiencia, lo digo, el tratar a un paciente con denosumab hoy, que es mucho más sencillo que un paciente de los que teníamos, sobre todo los oncológicos de antes. Este es un oncológico. Este es un oncológico que mandaron de oncología con un mieloma, de hematología con un mieloma múltiple. Esto es una osteonecrosis, pero tenía un mieloma múltiple con una, como ven aquí, exteriorización a la piel, claramente, con estas áreas fistulizadas que aquí estoy representando. Y esto es un paciente que tomaba Fosamax. Esta foto tendrá, pues a lo mejor, quizás, no sé, 10, 12 años como mínimo. Entonces esta mujer me vino diciendo que tenía ahí, supurándole por esa zona, le dolía, y tenía una exteriorización, ahí lo ven, a la mandíbula, por dentro y por fuera. Le hicimos un TAC y en este corte axial, ahí ven, con un secuestro, incluso una fractura patológica. Bueno, este es otro detalle también importante con los pacientes con osteoporosis, que han recibido fármacos a dosis bajas, que con nuestros tratamientos se resuelven o se suelen resolver pues bastante bien. Los oncológicos es otra historia porque tenemos muchísimas más complicaciones y mucho más difícil de resolver los bifosfonatos, estoy hablando los osteonecrosis por bifosfonatos intravenosos. Bien, y ya para terminar, en la parte última ya, si no me cortará mi querido Javier, pues ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo estoy repitiendo todo el rato. Es la clínica. Quizás a mí se me ve un poco el plumero, porque como yo soy un clínico y entonces la clínica es lo que tiene que basar. No tiene uno que estar esperando a hacer una biopsia o historias. No, es la clínica la que, con la ayuda de algunas pruebas complementarias, pues ¿por qué no un antibiograma, un cultivo de antibiograma y sobre todo un estudio radiográfico, orto y tomografía computarizada, la que nos va a poner en evidencia la histología con la necrosis, como estamos viendo aquí, con los conglomerados de actinomíceos, como vemos en estas imágenes histológicas, y radiográficamente algo que es típico. El doctor Calvo decía algo importantísimo: no tenemos ningún factor predictivo que nos pueda orientar qué paciente va a desarrollarlo por el CTX, totalmente de acuerdo contigo. Como no lo tenemos, nos basamos en cosas que diariamente manejamos, y nosotros lo que manejamos diariamente es la radiología en estos pacientes. Cuando tenemos un paciente que vamos a actuar sobre él y observamos mayores áreas de esclerosis, como estamos viendo aquí, comparen con la parte contraria de la mandíbula, con el hueso medular. Fíjense cómo aquí el hueso medular ha transformado en un hueso más blanquecino, más esclerótico. Esto es un riesgo clarísimo de que ese paciente pueda tener. Entonces, ya que no tenemos ningún marcador biológico, pues nos basamos mucho en estas imágenes radiográficas. Lo que está claro es que cuando tú tienes una osteonecrosis, no cicatriza. Aquí fíjense cómo están las huellas de donde estaría metido la muela, ahí se ve, porque no acaba aquello de cerrar. O incluso aquí se ven. Esto han pasado a lo mejor 6 meses, cuando debería de estar completamente cerradito, y se ve como el alveolo no acaba de cerrar. A veces lo que tenemos, este paciente se resolvió muy bien, era por bifosfonatos orales, hizo una osteonecrosis, y digo, se resolvió muy bien de un modo sencillo, con tratamientos de legrado, y aunque debutó con parestesias y como ven aquí con una necrosis, con una exposición, con una osteolisis como vemos aquí en el ángulo mandibular.
a veces podemos tener, como este paciente oncológico, era un cáncer de mama metastásico que tenía por todos los lados. Es una mujer, la estoy viendo aquí la foto, y me viene a la cabeza, ya murió. La mujer esta tenía lesiones metastásicas por todos los lados y en la boca, osteonecrosis por 2 o 3 zonas. Pero aquí vemos cómo hay una fractura patológica. O aquí vemos en este corte sagital de la mandíbula estas áreas completamente fuera de lugar. Y esta es la última diapositiva ya, para no cansarles más. Después de hacerles este repaso, sí que quería dejar claro que cuando tenemos un paciente de este tipo, con osteonecrosis, lo que tenemos que hacer es ver dónde lo estratificamos, dónde lo clasificamos. Hay una clasificación, yo ya he hecho mención a este autor, a Ruggiero, de Estados Unidos. Este autor publica en el 2014 una importante actualización. Dice algo que, sinceramente, y de acuerdo con Javier, tampoco lo comparto, porque este autor, que es el que ha tenido, no digo la culpa, porque lo ha hecho fenomenal, pero es el que ha hecho seguir muchos de la suspensión del fármaco, porque en sus recomendaciones de aquí, de esta publicación del 2014, se le ocurre decir lo que tú estás diciendo, de que previamente a ciertas intervenciones nuestras habría que quitar el fármaco durante 2 meses. O sea que esto lo dice este autor. Insisto, totalmente de acuerdo contigo que no sirve para nada. Pero a pesar de que es una de las personas que más ha publicado en ello, pues lamentablemente pues da una recomendación que puede confundir, y ha confundido mucho a muchos dentistas porque la publicó este señor. Bueno, a lo que vamos. Si tenemos un estadio 0, que es como lo clasifica él, es decir, no exposición ósea, síntomas inespecíficos y poco más, no hacemos nada, simplemente revisamos al paciente, lo controlamos y no hacemos ninguna intervención sobre él. Si vamos a un siguiente estadio, y esta es la clasificación que seguimos todos, todos los que trabajamos en boca en osteonecrosis, la que tienen ahí, la de Ruggiero. Si tenemos un estadio 1, ¿qué es un estadio 1? Bueno, pues lo diferente al anterior es que aquí ya hay una exposición ósea, pero no hay signos de supuración, de absceso, no hay signos de infección activa. Evidentemente, aquí lo único que hacemos son tratamientos conservadores, es decir, enjuagues de clorexidina, irrigaciones, mantener limpia esa zona y poco más. Y controles, pero nada más. Somos muy conservadores en estas situaciones iniciales. Si vamos a un estadio 2, que es lo mismo del 1, pero ya con síntomas e infección, bueno, pues ahí todos aceptamos de que damos tratamientos antibióticos, muchos tratamientos locales, de enjuagues, de colutorios, de irrigaciones, nuestras irrigaciones, ahí directamente en la zona de la necrosis por parte del profesional, pero no actuamos tampoco quirúrgicamente. Y solamente solemos actuar quirúrgicamente en el último estadio, en el que te llega el paciente que te manifiesta pues, que tiene pues, una fractura patológica de mandíbula, una afectación del seno maxilar, una comunicación exteriorizada a la piel, ante situaciones, como digo, más avanzadas. Por lo tanto, el mensaje es que nuestros tratamientos suelen ser conservadores en la inmensa mayoría y solamente cuando tenemos un estadio ya avanzado actuamos quirúrgicamente. Y decía que precisamente este mensaje que estoy dando todavía lo digo más fuerte con el denosumab, porque conseguimos la mayoría de veces con estos pacientes con osteonecrosis revertir la situación con tratamientos conservadores o con simples eliminación de pequeños secuestros. Y esas intervenciones que a veces nos toca hacer, pero cada vez menos, en quirófano, resecando trozos de mandíbula y situaciones, como digo así, pues la verdad es que cada vez las estamos viendo menos, ya que podemos resolverlo de un modo más sencillo. Bueno, pues esta era mi última diapositiva. He lanzado varios mensajes, a lo mejor algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero desde luego me estoy dando cuenta que estoy hablando con mascarilla todo el rato.
No me he dado ni cuenta, ¿eh? Pues se ha oído muy bien, ¿eh? ¿Se me ha oído bien? Pues me estoy dando cuenta ahora que estoy terminando. Perdonad, pero me doy cuenta ahora, ¿eh? Bueno, pues lo siento porque... No, se ha oído muy bien. Bueno, lo que vengo a decir es que el mensaje tiene que quedar muy claro. Él lo ha dicho y yo lo repito. A pesar de que vemos pacientes con esta situación, la experiencia nos está demostrando pues, que poniendo en una balanza, el quitar el fármaco no tiene sentido, el suspenderlo antes de nuestros tratamientos no tiene sentido, y lo que hay que hacer es, si ocurre, y encima estoy diciendo que ahora los manejamos mejor, de un modo más sencillo, pues asumir esa complicación, como ha dicho, cuando te sientas ante el paciente y le dices, oiga, esto puede ocurrir. Pues si ocurre, pues ya nos encargaremos de intentar ayudarle. Pero desde luego los riesgos son mucho mayores si tuviera que quitar el fármaco por las posibles complicaciones de fracturas de cadera o vertebrales que pueda tener. Pues nada más, yo simplemente agradecer, lo digo de todo corazón, con todo el cariño del mundo, pues a mi querido amigo, y sabe que aquí estoy para todo lo que necesite. Muchísimas gracias.